Buenas noches, ¿se me escucha, por favor? Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Sí se escucha, profesor. Muy bien. Oye, ¿qué son los mismos? Son los mismos de psicopatología. Buenas noches. Sí, somos los mismos. Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. Entonces, con más razón, si son promoción de varios cursos, ustedes deben conocerse. Muy bien. Para quienes no son o sea, quienes son nuevos en esta aula o recién entran, estoy pidiendo las disculpas del caso por estar vestido como estoy, porque, bueno, vengo de una seguidilla de cosas que no me han permitido ni siquiera irme a cambiar, así que les pido las disculpas del caso y procedemos a abordar nuestra clase de esta noche en la asignatura de técnicas de entrevista y observación. Según el sílabus, en esta semana nos corresponde la entrevista psicodiagnóstica, ¿no? Estamos un poco desordenados porque la semana anterior lo que hemos visto es la entrevista, la entrevista de tratamiento, ¿no? Y cómo es que el psicólogo se convierte en un terapeuta y aprovecha ciertas circunstancias de la entrevista para buscar el ajuste del paciente a su nueva realidad, ¿no? Y bueno, se supone que la entrevista psicoterapéutica es ya la estrategia en ejecución y que el diagnóstico pues es previo, ¿no? Pero vamos a ver esta clase, ya, a ver, este es el orden que me entregaron, pero no sé cómo está, a ver un segundo, en el sílabus, me ha dado curiosidad. El sílabus. Bueno, no tengo sílabus a la mano. Pero bueno, vamos con entrevista psicodiagnóstica, ¿ya? Nunca se va a acabar esto. La entrevista psicodiagnóstica o cualquier tipo de entrevista es un mar de conocimientos que nunca se termina de aprovechar porque cada cliente, cada paciente es un universo, desde mi punto de vista, bello o hermoso, porque tiene mil cosas y ningún paciente es igual a otro y ninguna sesión es igual a otra a pesar de que podamos tener el mismo paciente, ¿no? Y es por eso que la carrera de psicología es tan bonita, pero a la vez peligrosa para nosotros mismos, porque como no hay una estructura, no hay un orden, tenemos que darlo nosotros ese orden, ¿ya? Porque si no corremos el riesgo de decir, bueno, ya pues me toca la entrevista con Juan de la Puente, ¿no? Y vamos a ver qué me dice hoy día. No se trata de eso, se trata de que, bueno, me toca la entrevista con Juan de la Puente, voy a revisar los apuntes, en qué nos quedamos la sesión anterior y cuál es el camino que estoy tomando, ¿no? Y qué me falta aprovechar, qué me falta estructurar, qué me falta por excavar, por hacer introspección. ¿Mm? Pero a veces nosotros ya lo tomamos todo a la ligera y por eso se van los pacientes, porque los pacientes, eh, como alguien dijo en algún momento, ya me parecía tonta la entrevista porque uno de mis pacientes me dijo, ya yo tuve que dejar al profesional anterior porque uno que era rápida y hablábamos tonterías, o sea que no me llenaba, no salía. El paciente debe salir de cada entrevista de alguna manera concientizado con algo, sensibilizado con algo, con alguna tarea dentro de una estrategia, con algún insight, como mínimo un insight, y debe salir reconfortado, que es lo más importante. Pero esas cosas que les he dicho no son tan sencillas de lograr. No son tan sencillas de lograr.
son muy complejas, son muy difíciles. ¿Por qué? Porque a veces no tienes de dónde agarrarte. El paciente no te da ningún elemento, sobre todo cuando trata de un paciente depresivo, por ejemplo, en la que te dice, no siento nada, no tengo nada, no tengo sentimientos, no tengo emociones, ¿ya? Y por más que tú quieras por ahí buscarle algo, no, sencillamente ese día o esa semana este paciente estaba en lo más profundo de su etapa de depresiva, ¿no? Pero tú tienes que ayudarlo de todas maneras, o sea, de alguna manera tienes que darle alguna salida, esa persona necesita, ¿no? Algo, ¿no? Eso me pasó hoy día en la mañana. Tenía un chico que parece que estaba en la mañana, estaba con el peor de sus problemas, ¿no? Es un chico de 18 años que su papá era un alcohólico, es un alcohólico. Se ha enterado recién de que ha violado a su hermana desde los 13 años, ¿no? O por lo menos hasta los 13 años se enteró que los había violado. Se ha roto el matrimonio como consecuencia de eso. Él vive un conflicto porque ama a su padre, ama a su familia. Entonces, estaba en una etapa depresiva, ¿ya? Y, y para mí fue muy, muy difícil lograr que al final de la entrevista esta persona salga con una pequeña luz de esperanza, una pequeña luz de esperanza, ¿ya? Que lo sostenga unos días más, que, que, que lo ayude a mantenerse a flote y no matarse, porque él habla mucho de matarse, ¿no? Es muy triste. Entonces, con- hay un micrófono que te he encendido, por favor, ¿no? Y bueno, por eso les hablaba, ¿no? Que cada entrevista es totalmente diferente una de otra, con el mismo paciente incluido. Entonces, vamos a hablar sobre entrevista psicodiagnóstica, ¿no? Esa entrevista que nos ayuda a diagnosticar. En realidad, casi todas las entrevistas son diagnósticas. Casi todas las entrevistas. ¿Por qué? Porque a veces el paciente te aparece con cosas nuevas, con cosas completamente nuevas, o por lo menos que se ha acordado recién, pero que son muy importantes para él o para ella, y también son importantes para el psicólogo, y que sirven para entender el panorama, para lograr un insight por ahí, ¿no? Y tú puedes estar en tratamiento, pero estás haciendo entrevistas diagnósticas también, ¿ok? Entonces vamos a hablar, ¿no? La entrevista clínica, que es la entrevista básicamente diagnóstica, todo lo que se llama diagnóstico es la entrevista clínica, es un medio que nos permite conducirnos a realizar un diagnóstico, pero también para hacer una reevaluación, ¿ya? Porque a veces nuestro diagnóstico no es tan acertado, no es como que 2 más 2 son 4, es muy difícil en el paciente, ¿no? Y nos permite reevaluar, ¿ya? Reevaluar nuestro caso. O sea, tú puedes estar en entrevista ya de tratamiento o como entrevista terapéutica, pero también puedes volver a una entrevista de etapa de diagnóstico o de reevaluación. Pero como dice ahí, a la vez la entrevista clínica o la entrevista de diagnóstico puede ser un método de terapéutico, porque al estar explorando con el paciente, tú vas a poder ayudar a que el paciente saque cosas, permita ver cosas ya en la situación terapéutica, permita verlas desde una nueva perspectiva, ¿ya? Una cosa es verla sumido en su problema, que no la va a ver completamente, y otra cosa es verla con la seguridad de que está con una persona que lo va a ayudar. Entonces, esa liberación de estrés, de presión y de tensión puede hacer que mire el acontecimiento que se está viendo de una manera diferente y lo entienda en toda su magnitud, ¿ya?
Por supuesto, ahí ayuda mucho el ambiente que crea el psicólogo, ¿no? El ambiente terapéutico. Entonces, una entrevista psicodiagnóstica no solamente es para diagnóstico, es para reevaluación y también un método terapéutico, ¿no? Hay varios tipos de entrevista psicodiagnóstica, varios tipos. ¿Ya? Podríamos decir que en línea general podrían agrupar en dos. La entrevista psicodinámica, que es la entrevista del psicoanálisis, que utiliza el psicoanálisis y sus variaciones y sus variantes, y la entrevista centrada en síntomas, que es la que utiliza el resto de, de especialidades, teniendo en cuenta, incluyendo al conductismo. El conductismo también es finalmente una entrevista centrada en síntomas. ¿Por qué? Porque se centran en qué es lo que tienes, con qué frecuencia aparece, en qué magnitud aparece ese hecho y qué características tiene, qué ocurrió antes, qué ocurrió después, qué ocurrió durante. O sea, toda esa entrevista te permite entender los síntomas, ¿no? Entonces, hablando de la entrevista psicodinámica, para retroceder un poco, es la que intenta hacer conscientes conflictos inconscientes. Ese es el papel el gran aporte del psicoanálisis a la psicología, ¿no? O sea, tratar de hacer consciente conflictos inconscientes y resolverlos en terapia, ¿ya? Pero hay una diferencia, que para que sea una entrevista psicodinámica o psicoanalítica, se basa generalmente en las herramientas que hace el psicoanálisis, que son interpretación de sueños, asociaciones libres y trabajar sobre resistencias, ¿ya? ¿Qué cosa es trabajar sobre resistencias? Es, es ver cuando el paciente no quiere, por ejemplo, no quiere hablar de determinado tema o lo evade. Esa es una resistencia, que nos está diciendo algo, ¿ya? Y que nos dice, hoy investiga ahí, trabaja ese aspecto. ¿Qué son asociaciones libres? Las asociaciones libres son un método que utilizan los psicoanalíticos, en las que te dice, por ejemplo, a partir de este momento yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir una serie de palabras, eh, solamente de palabras que te hagan evocar la palabra que yo te he dado, ¿no? Por ejemplo, madre. ¿Qué palabra? O sea, tú tienes que decir madre, bueno, cariño, o de repente te puede decir la persona maltrato, padre, te puede decir protección, pero también te puede decir ausencia, ¿no? Entonces, cada vez que él te va diciendo palabras, tú vas aflorando lo primero que se te ocurre con eso. Y luego esas, le dice el terapeuta, hace asociar esas palabras que él ha mencionado. Esas palabras, respuesta, ¿no? Y esas asociaciones se llaman asociaciones libres, ¿no? Supuestamente, las asociaciones libres permiten liberar resistencias y que aparezca lo verdadero que hay guardado por el inconsciente, ¿no? Y luego vamos a ver el otro tipo de entrevista psicodiagnóstica, que es la entrevista centrada en síntomas, ¿sí? ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que este tipo de entrevista trata de clasificar, ¿ya? Todas las disfunciones que tiene nuestro cliente y contrastarlo con algún cuadro, con algún síndrome que está ya escrito en algún manual, ¿no? El manual del CIE-10 o el DSM-5. O sea, yo te entrevisto y voy ubicando lo que tú me dices dentro de alguna categoría de lo que me mencionan las clasificaciones internacionales.
no, este es un síntoma de depresión, pero también tiene ansiedad, ¿no? Bueno, por acá veo hipocondriasis. Y todo eso voy y lo llevo al DSM-4, al CIE-10 y veo qué tipo de categoría, en qué categoría encajan, ¿no? Eso se llama la entrevista psicodiagnóstica centrada en síntomas, ¿ya? Em, esto, ¿por qué es importante este tipo de entrevista? Que tú categorices y tengas centraditos tus síndromes y tus trastornos. ¿Por qué? Porque te va a permitir establecer cómo llegó, en qué estado llegó, y luego ver si es que hay una evaluación, ¿ya? Evolución, perdón. Pero además te permite antes tener tu tratamiento, ¿no? Definir tu tratamiento, ¿no? Tratamiento en base a los síntomas que me ha manifestado el paciente, ¿ya? Y esos síntomas se obtienen del mismo paciente, de las familias, de la historia personal, de sus conductas, pero también de los signos. Recuerden ustedes que hay una diferencia entre signos y síntomas, ¿ya? Los síntomas son los que manifiesta el paciente y que los cuenta de la historia, de toda su vida. Pero no siempre los síntomas son reales. Hay veces que el paciente cree que son síntomas. Por ejemplo, él te comienza a decir, yo siempre sufro mucho de un carraspor de garganta, siempre, 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 ¿ya? Y ya un psiquiatra le ha dicho, un médico le ha dicho que no tiene nada, no tiene nada, ¿no? O que tiene un dolor permanente por acá, por el otro lado, y que siempre, y los médicos no le encuentran nada. Entonces, esas son las manifestaciones del paciente. Pero lo que observa el, el terapeuta con arreglo eh, a los parámetros teóricos de los constructos psicológicos que nosotros conocemos, lo que detecta el paciente, eso se llaman signos, ¿ya? Signos. En la medicina, signos son lo que el doctor detecta por sí mismo, ¿ya? Y no tiene nada que ver con los síntomas. Entonces, en medicina y en psicología pueden haber signos y síntomas, ¿de acuerdo? Y eso se desarrolla a través de la entrevista psicodiagnóstica, ¿no? Eh, hay 4 componentes básicos que deben tenerse en cuenta en una entrevista psicodiagnóstica, ¿ya? 4 componentes. En primer lugar, la relación, ¿ya? La relación que existe entre el entrevistador y su paciente. Esa sola relación debe ser motivo de una sola clase, de toda una clase, ¿ya? Como mínimo. ¿Por qué? Porque como ya hemos hablado, en esa relación se dan muchas situaciones, muchas, muchas en realidad. Y, y un psicólogo utiliza todas las situaciones como situaciones clínicas, como situaciones de diagnóstico y como situaciones terapéuticas, ¿ya? En esa relación, ¿ya? Luego vienen las técnicas, que vienen a ser los métodos que usa el terapeuta para establecer, como dice ahí, una buena relación y obtener la información que necesita para poder no solamente diagnosticar bien, sino desarrollar un tratamiento, una estrategia de mejora. ¿Bien? Luego viene la exploración del estado mental. ¿Ya? La exploración del estado implica la evaluación de todo lo que es la parte cognitiva, ¿sí? Memoria, orientación, atención, percepción, interpretación,
capacidad de organización, de análisis, la conciencia, los diversos niveles de la conciencia. O sea, eso es una evaluación del estado mental. ¿Ya? Es más, el estado mental debe ser una de las primeras cosas que uno hace para descartar que lo que tenga el paciente no sea psiquiátrico. ¿Sí? O sea, todo lo que tiene nuestro paciente, diagnóstico diferenciado al neurólogo, al psiquiatra, al médico. No vaya a ser que es una descompensación hormonal la que ha provocado esa depresión. ¿Ya? Así que tienen esas cosas. O sea, cuando llega tu paciente y continúe contigo, tú tienes que haber descartado todo. Eso es lo mejor, ¿ah? Ya no seamos tan psicologistas, o sea, que todo sea psicológico, ¿no? A mí me pasó de joven eso, y de inexperto, mejor dicho, y, y después he tenido que aprender a golpes, ¿no? Que primero debemos hacer todos los descartes para que tú puedas decir, no, este es un caso realmente psicológico, ¿ya? Que me corresponde a mí manejarlo. Ya hemos descartado todo. Eso es lo mejor, ¿sí? Y luego viene el cuarto componente que es, de alguna manera es el resultado de las anteriores, ¿no? Que es el diagnóstico y el tratamiento, ¿sí? Que es todo un capítulo cada uno, ¿no? Diagnóstico. ¿Cómo diagnosticar? ¿Cómo diagnosticar bien? ¿Ya? Y más aún, establecer el tratamiento. Complejísimo, una situación muy, muy compleja, ¿ya? Eh, pero muy interesante, requiere de mucha preparación, de mucha lectura, ¿ya? De mucha teoría, de mucha casuística. El tratamiento no puede ser tan sencillo, ¿no? Y bueno, eh, dentro de las técnicas hay muchos tipos de pacientes, ya lo hemos hablado, ¿ya? Acá me he traído los más sencillos, que viene a ser el cooperador, el resistente, el defensivo, ¿ya? Hay más, pero son la mayoría, ¿no? Eh, yo podría decir, ahí está el mudo, ¿ya? El evasivo, ¿no? Pero en líneas generales son estos, ¿no? O sea, eh, el conversador, el hablador, o sea, de verdad yo tengo una paciente que si no la corto, me comienza a contar lo que le pasa a su hermana, que le está sacando la vuelta al novio y o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Pero fíjense, de alguna manera te dice algo, o sea, cuál es su vida, en qué está su mente, en qué estado, eh, en qué ocupa su mente, ¿no? Y si esas cosas que ocupa son buenas para ella, ¿no? Entonces, la personalidad del paciente ayuda a establecer una estrategia, una técnica, ¿ya? Esa personalidad debe ser uno de los elementos para también ver cuál es el problema que tiene. También va a determinar la técnica o la estrategia. La antigüedad del trastorno también va a determinar la estrategia que va a desarrollar. La magnitud, el daño o el trastorno, mejor dicho, ¿no? La magnitud del trastorno. ¿Cuántos aspectos de la personalidad está incorporando, ¿no? O a cuántas personas está afectando. O qué hechos está haciendo esta persona. Todas esas cosas y otras nos van a dar elementos de juicio para diseñar una estrategia de tratamiento, ¿sí? El paciente cooperador es un paciente que no necesita mucho, habla, coopera, tiene claro, ¿no? A veces ha pasado por varios
psicólogos, ya sabe más o menos lo que tiene que hablar, ¿no? Un paciente cooperador no necesita muchas veces una técnica directiva, sino más bien sería bueno aprovechar una técnica no directiva, ¿sí? Porque nos permite profundizar en diversos temas, ¿no? Y de repente nos ayudan algunas técnicas de aclaración, ¿no? Que nos aclare algunos puntos. Siempre les he dicho, a veces ellos ponen nombres a cosas que es importante que nosotros sepamos cuál es ese no, la definición que le da, ¿no? Y también hay que desarrollar técnicas de conducción de la entrevista porque a veces el cooperador también puede hablar mucho y puede copar tiempo en aspectos no sustantivos, no sustantivos para el trabajo psicológico, ¿no? Habrá los que se ponen a conversar con el paciente y luego le cobran y fue una conversación, pero no fue una relación terapéutica. Todo en el, todo en el momento, en la hora de la relación psicólogo-paciente es diagnóstico y es terapia. Todo, ¿no? Diagnóstico, terapia y reevaluación, como dice la primera diapositiva. ¿Ya? Todo. El paciente cooperador, del cual estamos hablando, ¿ya? Como técnica de declaración, son aquellas que ayudan al paciente a explicarse con mayor claridad, ¿no? Entonces se le pide que se especifique, que revise síntomas, ¿ya? Se le induce a que, no a que hable ciertas cosas, sino se le induce a que toque temas, ¿ya? A que se meta en aspectos que no estaba especificando. ¿Por qué? Porque es importante, porque nosotros nos hemos dado cuenta que por ahí puede haber algo que a él le interese, vincular y relacionar, ¿no? Como dice ahí, interrelación, ¿ya? Con con el paciente cooperador es bueno eh, hacer resumen, que se haga un resumen al final, las conclusiones, qué ideas quedaron, ¿no? ¿Qué ideas quedaron? Y en técnicas de conducción son aquellas técnicas que mantienen la entrevista en el curso deseado, ¿sí? Como les había mencionado, la continuación, o sea, darle una secuencia a la entrevista, la técnica del eco, como por ejemplo, como creo que se lo he mencionado en varias oportunidades, o sea, si él habla algo que me parece importante profundizar, pero que no parezca pregunta, y él me dice, ¿sabe qué? Em, yo me acuerdo cuando un caso, ¿no? Que me habló de el dolor que le causaba que su madre eh, lo haya maltratado y haya hecho con él cosas porque se orinaba a la cama hasta los 12, 13 años, ¿no? Y, y el eco puede ser, ¿no? Ajá, veo que esa experiencia con tu madre en ese tiempo todavía te duele, ¿no? Esa es una especie de eco, de reflejo, se le llama también. La técnica del espejo también. Eso permite que la persona vuelva a escarbar y escarbe más adentro, ¿no? Saque más cosas. Y puedes utilizar el eco, el espejo permanentemente hasta que se agote, ¿no? O sea, liberarlo totalmente. Redirección, redireccionarlo cuando se fije en un tema, por ejemplo, también se fija en un tema y en el tema ya te diste cuenta que no hay mucho ahí, ¿ya? Transiciones, o sea, entrar a un tema complejo, pero por etapas, ¿no? Por etapas. Recuerden ustedes que el psicólogo es el que está viendo el panorama grande y el paciente no lo está viendo
está viendo solamente su problema en estos momentos. El psicólogo ya tiene un panorama grande después de una exploración bien hecha, ¿no? Entonces, cuando se ha dado cuenta que hay zonas que son las zonas conflictivas, las zonas dolorosas, ¿no? Tiene que entrar a esas zonas, tiene que entrar con él a esas zonas, ¿ya? Pero tiene que entrar en transición, no puede entrar de golpe, po. A que recuerde una violación de golpe, no, eso choca, ¿sí? Ya no vuelve más, ¿ya? Y me pasó, ya se los conté a ustedes, ¿no? Entonces, para eso son las transiciones, ¿no? Sino que a veces el ímpetu de haber salido de la universidad y querer ayudar y querer hacer las cosas, hace que nosotros seamos bastante directos. Y no es ser bueno directo, no es ser bueno directo, hasta que no lo compruebes bien, sino eh, paulatino, ¿no? Eh, técnicas de comienzo de la entrevista psicodiagnóstica, ¿ya? Eh, en una entrevista abierta, no directiva, ¿cómo podemos conversar, no? Permitirle presentar su problema con sus palabras. Con sus palabras. Te van a decir, no sé por dónde empezar, no me salen las palabras, te van a decir, tengo tantas cosas que en la cabeza que no sé. Tú puedes decirle que empiece por donde quiera, que no se preocupe. Recuerda que tenemos tiempo y no sería la primera reunión, ¿no? Se puede hablar en técnicas no directivas, preguntas abiertas, poco inductivas. ¿Qué significa inductivas? Que tú induzcas una respuesta, ¿ya? Estas preguntas abiertas facilitan la expresión emocional, ¿ya? Lo que le decía, por ejemplo, veo que tu madre, veo que tu madre te causó daño o sientes que te causó daño en esa época. Sí, de repente, ¡pum!, aparece allí la abreacción que le llaman, ¿no? La catarsis. Eh, el problema es que pueden dar respuestas muy largas, vagas o poco fiables. Pero ya más o menos con eso tú vas aprendiendo para dirigir y repreguntar y no preguntar ciertas cosas en la cual el paciente se explaya, ¿no? Técnica de comienzo para la entrevista de directivo. Son generalmente preguntas cerradas, ¿ya? El psicólogo directivo pregunta directamente, ¿ya? Y claro, él te va a decir, no, es que yo no voy por la rama, yo voy directamente y eso me permite delimitar claramente el problema, ¿ya? Te puede servir en alguna oportunidad, pero no es recomendable que toda la entrevista sea directiva, ¿ya? Porque sencillamente no le das campo al paciente para que salga por algún lado algún tema que tú no conoces incluso, que tú ni él sabe, ¿no? Pero ¡pum!, se abre un espacio, ¿no? Una salida. Eh, Sin embargo, las preguntas directivas sí te sirven. ¿Para qué? Para cuando quieras datos concretos, ¿no? Oye, por ejemplo, tuviste una experiencia negativa en el jardín de la infancia, en tu familia hay algún caso de esta naturaleza. Preguntas sí, va a haber momentos, ¿ya? La no directiva abierta no significa que todo el tiempo va a ser no directiva, ¿no? En algún momento vas a tener que puntualizar algunas cosas. Eh, Sin embargo, como les digo, inhiben la libertad del paciente y fuerzan falsos positivos. ¿Qué significa un falso positivo? Es un nombre que le dan los terroristas cuando tú estás buscando cosas, tú, el psicólogo, que está buscando cosas y encuentra pequeños indicios y dice, ahí está, ya lo confirmé. Y no necesariamente es eso. O sea, el psicólogo es el que se está confirmando en su cabeza a sí mismo cosas. Ese es un peligro, ¿no? Tú tienes que ser lo más objetivo posible
para no prejuzgar, prejuiciar, adelantarte hasta no confirmar. ¿Ya? Hasta no confirmar. ¿Está claro? Para técnicas de comienzo hay un enfoque recomendado, ¿no? Iniciar con preguntas abiertas para que la persona se sienta cómoda, una especie de conversación, ¿no? Pero ni siquiera no te puede dar el lujo de conversar. O sea, preguntas abiertas que parezcan conversación, pero finalmente estás explorando, ¿ya? Continuar con preguntas dirigidas cuando se lo merezca y cuando detectes cosas que quieres puntualizar. Y finalizar el tema, no la entrevista, sino el tema, con preguntas cerradas para clarificar o contrastar, ¿ya? Y luego iniciar un nuevo tema con una pregunta abierta, ¿no? A ver, eh, tengo mis notas que tú eh, tuviste una experiencia traumática con un primer enamorado, ¿no? ¿Te gustaría hablar sobre eso? Entonces, abierto total, ¿ya? Pero tú estás tocando un tema que te interesa porque has tomado nota que es clave, que es sensible, ¿ya? Lo tocas en algún momento y permites abrir el tema y como es un tema sensible, tú ya sabes que es sensible, la paciente ¡pum! Va a comenzar a hablar y de repente por ahí vienen las preguntas dirigidas, ¿ya? Y finalizar con sí o no para clarificar, puntualizar cosas, ¿no? Entonces, esto es así. Entonces, ¿tú crees que es esto, papá? Sí o no, ¿no? Todo eso se puede hacer en una sola sesión también, varias veces, ¿no? Muy bien. Hemos hablado de técnicas de comienzo y empezaríamos a hablar de técnicas de aclaración, pero dado que este es un tema que quiero tocarlo en todo su grupo, lo voy a dejar para la siguiente clase, ¿ya? Hemos terminado técnicas de comienzo, ¿ya? O sea, fíjense cómo vamos a ver, cómo vamos a llevar la técnica, la entrevista psicodiagnóstica, ¿no? Técnica de comienzo, técnica de aclaración y técnica de conclusión. Muy bien, ¿preguntas? Entiendo que ninguna, que todo debe estar claro y lo dejamos allí hasta la